Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Los Inseguros. Hoy nuestro segundo capítulo en la temporada uno. Qué nota que estén conectados. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en donde se encuentren. Gracias por conectarse nuevamente a este su podcast. Y pues bueno, nada, hoy la verdad vamos a tocar y como le hemos dicho anteriormente y desglosar la letra menuda de muchos temas que estamos seguros que les van a importar. Y hoy pues tenemos un invitado que tiene que ver mucho con el tema de cómo sobrevivir en el trabajo. Párele bolas a la vaina. Hola, ¿cómo van? ¿Cómo va todo? Bienvenidos al podcast. Tenemos un súper invitado el día de hoy, el doctor Joan Zuluaga, invitado de la casa, ¡Epa! ¡Bravo, efectivamente, bravo, 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 bravo! Bienvenido, invitadazo, bienvenido. experto en medicina laboral, y pues hoy nos va a contar todo acerca de lo que es el tema de salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, pues nada, viejo Joan, gracias por atendernos a este llamado tan importante. Daniel, Andrés, gracias por la invitación. El objetivo pues, del espacio es que hablemos abiertamente de temas puntuales y muy comunes que pasan en el día a día de las empresas en temas de salud y seguridad en el trabajo y principalmente pues, en medicina laboral. Chévere, chévere, Doc. Muchas gracias por acompañarnos. Y qué nota, sabes, como que siempre con Andy nos imaginamos un montón como hablar de estos temas y contarle en serio a la gente sobre, yo creo que hay mucha gente que se hace preguntas sobre esto, ¿no? Oh, yo sé. Y para preguntarle entonces al doc, uno tiene muy en la mente el tema de la medicina laboral, pero uno solo ve, como sabes, que la pausa activa, que la gente haciendo los estiramientos, que la vaina, pero contémosle a la gente, así como súper claro, qué es entonces este tema, ya que eres experto, qué es la medicina laboral. Listo. Digamos que la medicina laboral se desarrolla en varios ámbitos en el trabajo, ¿cierto? Entonces tenemos como dos principalmente. Uno, todo lo que es medicina preventiva y promoción y prevención de la salud, que está enfocada pues en temas como lo que tú dices, pozos activos, entonces estilos de vida saludable, todo lo que se maneja en temas de semanas de la salud principalmente que hacen temas de ejercicio, bueno, todo lo que ayude a la organización, a los empleados de la organización en tener un mejor estilo de vida, ¿cierto? Entonces todo es el tema de promoción y prevención de la salud. Eso enfocado a temas de origen, pues como común, al diario vivir. Y tenemos otro tema que es enfocado desde prevención a todo lo que está relacionado con la prevención de la enfermedad laboral. Entonces, todo lo que son las acciones que puede tomar la organización en conjunto con sus trabajadores para poder prevenir el desarrollo de la enfermedad laboral, Ok, ¿cierto? Ese es, digamos, el primer escenario. El otro escenario está enfocado ya en temas como de acción y tratamiento cuando un trabajador ya presenta o un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, que ya es un tema de seguimiento de la empresa y más relacionado con temas de rehabilitación y todo el proceso médico de un trabajador ante un accidente o una enfermedad laboral. Que, total. que puede Sí, ser, perdóname, Iván, dale, dale. que puede ser un accidente de trabajo, o sea, porque, no sé, entiendo yo un accidente como que voy caminando por la escalera, voy corriendo las escaleras y tengo afán y por ahí se me torció el tobillo, me esputané y fui a dar allá al piso con la Uh -huh. cabeza rota. ¿Hay alguna diferencia entre que eso me pase, no sé, en la entrada de la empresa o me pase ya dentro de la empresa o me pase cruzando una calle para yo entrar a la empresa? ¿Cómo se maneja ese tema ahí? Sí, digamos que son varios escenarios. Lo que hay que entender desde la organización es el contexto en el cual se da el evento, Ok, ¿cierto? Pongamos un ejemplo puntual. Un trabajador se va dirigiendo a sus actividades laborales en un transporte que le proporciona su empleador, ¿cierto? Todo lo que llegue a ocurrir en ese momento se considera accidente de trabajo. Bueno, tenemos que devolvernos un poco a la definición de accidente de trabajo que ok, ok. no la hemos dicho. Hemos hablado de accidente, pero no que es un accidente. Entonces, digamos que el accidente de trabajo es todo suceso repentino, que es muy importante esa definición, es que sea repentino, que cause una alteración física o psicológica, o ambas, relacionadas con la actividad o con la ocasión del trabajo, ¿cierto? Así desglosándolo pues muy fácilmente. Entonces, todo evento que sea de manera repentina, o sea, que sea de momento Fortuito. Sí, ok. fortuito, exactamente, Y que esté ejerciendo como la labor, te entiendo. exacto, y Ok. que esté relacionado, entonces, que sea con causa, la causa quiere decir que está asociado a las labores o a la función puntual que tiene ese trabajador o con ocasión,
¿cierto? Que es otro tema diferente. La Ok. ocasión se da más es en lo que uno esté o en la función en la que esté en ese momento en el trabajo. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Estamos hablando lo del transporte. Si bien tú estás en un transporte que te proporciona el empleador, no estás ejerciendo en ese momento una labor como tal para la Ok, cual fuiste ok, claro. contratado, pero es la ocasión del trabajo que hace y el transporte que te da a ti tu empleador que hace que eso esté relacionado con el trabajo. Otro tema distinto es que tú te vayas trasladando a tu trabajo en un horario normalmente que tú haces de tu casa a la oficina o al lugar Claro. donde tú trabajas, que te transportas bajo un transporte sea público o sea personal que no te suministra la empresa. Ahí se le quitaría como la ocasión, Ok. ¿cierto? Entonces ahí uno como que, dependiendo de los escenarios, va definiendo varias cosas. Otro tema puntual. Entonces, las empresas muchas veces en sus temas de bienestar programan actividades deportivas, ¿cierto? La actividad deportiva en sí no fue algo para lo que a ti te contrataron, ¿cierto? Pero como el empleador está organizando un tema de bienestar y a ocasión pues de tu trabajo genera esos espacios de, digamos, de entrenamientos Claro. o De espacios de esparcimiento. Claro. esparcimiento, eso Y, le genera y- la ocasión y lo que pase durante esos temas están cubiertos pues por la definición de accidente de trabajo. No, y me haces pensar entonces para todos, si nos están escuchando y todos los que nos están viendo, los que se están conectando, ojo con esos chicos ahí de micrito, de fútbol, de la vaina, mejor como váyanse como a jugar ping pong, ¿no? Como que bueno, puede ser, cuando va a ocurrir un accidente ocurre jugando Sí, ping-pong. puede pasar en cualquier escenario, Exacto. Si entonces, uno no se, claro, es por si ocasiones, uno como no decías se Aldo. sí, si uno no se, ¿cómo se dice? no se prepara. No se prepara o Claro. toma medidas preventivas, puede ocurrir en cualquier momento. Pero no, yo estaba pensando más bien es ahorita que viene diciembre, que empiezan a hacer todas las fiestas las empresas, o sea, más allá que la fiesta empiece a las 9 de la noche, 10 de la noche y sea hasta las 11 1 de la mañana, lo que entiendo yo, lo que pueda pasar ahí, no sé, me emborraché y por allá fui, me estutané y, De acuerdo, se emborrachó un trabajador sí. y le cayó mal un compañero, no sé, y se pelearon, eso contaría ahí como... Es algo muy común y es una pregunta frecuente de muchas organizaciones Así respecto a, pasa sí, mucho que el claro, claro, borrachito y que la sí, pelea, no, y sobre todo que pues es muy difícil que una organización no tomen como esa decisión de hacer una fiesta de fin de año, una integración con todos los trabajadores. Pero el tema de alcohol sí se vuelve algo, pues, digamos, un riesgo muy alto porque si bien nosotros como organización podemos controlar algunas cosas, este tipo de cosas pues es muy difícil. Entonces, ya es del simple hecho de uno como organización estarle suministrando a un trabajador una bebida alcohólica, pues eso genera un potencial riesgo de cualquier tipo de evento. Puede ser un evento leve, puede ser, no sé, un evento grave, alguna pelea entre borrachos. ok, Digamos que lo que siempre, y el mensaje para todos, seas empleador, seas un trabajador, es que cuando ocurre un evento de ese tipo hay que revisar el contexto, ¿sí? No solo quedarse con lo que ocurrió, sino todo el contexto de lo que está pasando para poder, digamos, encajar muy bien la definición y que sea pues, definido como tal. Que es importante, el empleador define obviamente las políticas de reporte de ese tipo de eventos como accidente de trabajo y demás, pero deben delegar digamos, la responsabilidad de la calificación del evento, pues a su administradora de riesgos laborales, ¿sí? Porque muchas veces también pasa y es que ese tipo de eventos los manejan internamente y definen manejarlo como un primer auxilio o simplemente como que consulte a su EPS y más adelante están con un problema grandísimo de demandas de los trabajadores porque no se reportó el evento, hubo alguna omisión, entonces desde el análisis inicial es importante que si consideran algo que puede ser catalogado como accidente de trabajo, hagan el reporte, claro. que la ARL es la que se encarga como de definirles esa situación. No, y me haces acordar de hablando con un familiar en su compañía. De hecho, quitaron el alcohol en las fiestas de fin de año porque falleció una persona. Imagínate la responsabilidad que tienen Uf, las empresas y sin satanizar el alcohol, pues porque qué rico una cervecita, ujú. el aguardientico, la cosa, pero falleció esta persona, ¿sabes? O sea, y devolviéndonos entonces en la vaina, y es que aquí es como para hablarles un poco más en términos coloquiales a la gente y que podamos entender todos. Hablaste de tres conceptos.
hablaste de un accidente leve, hablaste de un accidente grave y hablaste de un tema de calificación. ¿Cómo le explicas entonces a las personas o cómo lo definirías, sabes? Como para que lo entendamos un poco más fácil. Ese Listo. tipo de accidente leve, accidente grave, porque ahí hiciste la diferencia. Sí, como para no meternos por legislación, porque pues ya es un tema muy enredado y no es el objetivo de este espacio. Los accidentes leves son eventos que en teoría generan algún tipo de lesión, Ok, pero los días de incapacidad y los tipos de lesión que se presentan pues son de baja complejidad, ok, ¿cierto? Un esguince de ok, tobillo, un trauma en una mano, una caída, un lumbago con una movilización de alguna carga, digamos que está contemplado desde, o sea, clasificaciones y eventos leves son muchísimos, pero es todo lo que sea, digamos que sea muy fácil de manejar, que el ok. trabajador pueda caminar, que pueda mover sus manos, sus Que no esté miembros, en riesgo que como no la esté en vida del riesgo la vida trabajador. del Ok, trabajador, ok, ok. ¿cierto? Digamos, ese es como el leve. Importante que pueda mover sus miembros. Exactamente. Es movilizar sus miembros. Sí. Tenemos el grave que se está definido pues, por una resolución, que es la resolución 1401-2007, pero como les digo, el objetivo no es que se aprendan eso. Sí, Y hay una definición de unos accidentes muy puntuales, entonces temas de fracturas, que sean fracturas de huesos largos, traumas en el cráneo que sean pues severos, que haya pérdida de conocimiento, todo lo que afecte columna vertebral, pues porque es el pilar fundamental del cuerpo y esas fracturas pues más relacionadas con invasión del canal medular, o sea que haya afectación de la médula espinal. Tenemos eventos que puedan generar alteraciones de la visión del trabajador, porque pues, es una pérdida de un sentido muy importante, y amputaciones a cualquier nivel. Entonces, eso es como lo principal. Entonces, así se define esas claro. calificaciones, ¿cierto? Ya yéndonos al proceso de calificación de origen, sea de un accidente de trabajo, en este caso puntualmente que estamos hablando, digamos que existen unos mínimos que las empresas deben pues, como cumplir para hacer ese reporte del accidente de trabajo, ¿cierto? Y ahí es cuando hablamos del FURADO, del formato único de reporte de accidente de trabajo, Ok, que no es más que un formato en el cual la empresa describe lo ocurrido y con base en eso se hace una calificación de un evento. ¿Qué pasa? La calificación no necesariamente la tiene que hacer la ARL, también la puede hacer la EPS. Y eso nos pasa bastante pues en este gremio. Y es que tanto las EPS como las ARLs hacen la calificación de origen de un accidente de trabajo, que es importante, pues que lo haga principalmente la ARL, claro. ¿cierto? Porque, digamos, desde el contexto que se conoce de empresa, pues no es lo mismo que un trabajador decida irse a su EPS y simplemente diga, no, me caí y fue en el trabajo y ahí de una vez pues se activa desde el sistema pues, general de riesgos pues ese reporte que debe hacer la empresa o su empleador al trabajador. Entonces, el proceso es sencillo, lo importante es uno como empresa hacer una descripción muy buena, detallada de los hechos, como les digo, con el contexto, con todo lo que está pasando. No es lo mismo, por ejemplo, hablando simplemente de un lumbago, no es lo mismo decir que un trabajador estaba movilizando un bulto de tierra y le dolió la espalda, a decir que ese mismo trabajador estaba en sus labores, estaba movilizando un bulto de tierra de un peso de tantos Tanto, claro. kilogramos, de esos pesos los estábamos manipulando con ambos miembros superiores o en compañía de alguien. Entonces, todo eso abre mucho más el panorama porque no es lo mismo al momento de la calificación como que la ARL te diga a ti, bueno, este trabajador está levantando una carga y le dolió la espalda, digamos ahí estaría la causa de ocasión. Pero si tú analizas y dices, venga, pero es un trabajador que estaba movilizando la carga acompañada y el peso era inferior a 25 kilogramos, entonces ahí uno empieza a decir, venga, puede que se haya pasado esto, pero tenga una preexistencia o algo que le esté como agravando su situación y por eso se dan esos reportes continuos. O sea que hay como un pequeño rifirrafe ahí a la final de entre las administradoras y entre las EPS, ¿no? O sea, como que a la final es quien lo califica. Pues esto es Sí, un negocio y al final pues esto pues claro, porque dependiendo del origen, si te califican a ti un evento como laboral o común, claro, existen unas prestaciones, claro, ¿cierto? claro, Unas claro. prestaciones asistenciales y unas prestaciones económicas, que en términos sencillos, las prestaciones asistenciales tienen que ver todo lo que El tratamiento. tenga que ver con el tratamiento médico en este caso, ¿cierto? Entonces, terapias, atenciones médicas, cirugías,
todo lo relacionado con la atención médica del trabajador. Y las económicas pues están más relacionadas con la incapacidad temporal, ¿cierto? Que no es lo mismo, digamos, el porcentaje de cobertura del pago de esa incapacidad temporal dependiendo del índice de base de cotización. Entonces, cuando es por EPS de origen común, pues son el 66.6% y es a partir del tercer día que la EPS paga esa incapacidad. El empleador se hace cargo pues de esos primeros días. Y cuando es accidente de trabajo, pues es al 100% desde el segundo día. Entonces, claro. digamos que desde ahí ya empieza un tema muy fuerte porque no es lo mismo una persona que tenga un accidente y que tenga varios días de incapacidad y esa incapacidad esté enmarcada en que te van a pagar a ti la mitad de tu salario, hablándolo así fácilmente, a que Claro. te lo estén pagando al 100. Completamente, Entonces claro. eso genera bastantes, como lo dices tú, como un rifirrafe, y sobre todo para los trabajadores. Es más para el trabajador, Claro, claro. es un tema que se traslada al trabajador y pues afecta económicamente pues, los ingresos familiares, Total. bastantes cosas. Así es. Ok, hemos mencionado la ARL, ¿no? Pero pronto para los que no sepan, la ARL es la Administradora de Riesgos Laborales, que es una entidad privada a la que uno le paga mensualmente, la empresa pues La le paga empresa, por cada los trabajador empleadores, sí. un aporte para, al final es un seguro De acuerdo. que la empresa debe pagar obligatoriamente por cada uno de sus trabajadores para garantizar obviamente esas prestaciones asistenciales y económicas. ¿Listo? A los que no sabían, ¿no? Pues puede ser gente que no sepa. Claro, claro. Si no sabían, revísense. Aquí en Los Inseguros, ustedes saben, aquí se lo desglosamos, se lo decimos. Bien. Exacto, listo. Bueno, eso digamos que es hablando un poco más de lo que tiene que ver con accidentes de trabajo, que ya lo tenemos pues claro, ¿vale? Incluyendo pues todo este tipo de actividades recreativas, sociales que las empresas promueven al interior de la empresa en pro de, pues, de la calidad de sus trabajadores, que pues eso la verdad es muy común. Pero mire que hay que tener en cuenta que pueden ocurrir ese tipo de eventos y pueden ser catalogados como de origen laboral. De acuerdo. Pero ya hablando un poquito más de salud ocupacional o de salud en el trabajo, ya viene, digamos, otro tipo ¿cómo decirlo?, de afectaciones a la salud que están más relacionadas no tanto al evento fortuito, ¿sí? Sino de pronto a la exposición a un riesgo durante más tiempo, ¿vale? Que vendrían a ser las enfermedades laborales. De acuerdo. ¿Sí? Exacto. Entonces, viejo Giovanni, ¿ahí qué tiene para contarnos más o menos, digamos, cómo es todo ese rollo? Claro, ya hablamos desde la generalidad del accidente, ya nos dijiste sobre las calificaciones, pero entiendo también que a lo que tú vas, Andy, es que también existen esas enfermedades laborales, ¿no? De acuerdo, sí. Por norma también existe un listado de enfermedades laborales puntuales que están, pues, como definidas como dentro de la tabla de enfermedades, sea por exposición o por trauma acumulativo, que están asociadas al trabajo, ¿cierto? Existen múltiples, pues, patologías. Lo importante para saber y para entender en este espacio es el proceso, ¿cierto? Eh, tanto para el trabajador como la empresa. Y lo segundo, todos los temas de promoción y prevención, ¿cierto? Entonces vamos a empezar como por el antes de, y es los procesos de promoción y prevención, ¿cierto? Para eso que existen los sistemas de vigilancia epidemiológica, ¿cierto? Entonces en los sistemas de vigilancia epidemiológica, dependiendo de la exposición, el sector económico, bueno, dependiendo de muchas cosas, se hacen esos análisis de exposición, entonces existe un tema inicial que es como esas mediciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tengo un trabajador que es del sector construcción, pues los tengo expuesto a muchas cosas, ¿cierto? Entonces está la exposición a ruido, está la exposición a material particulado, y está todo el tema del trauma acumulativo, ¿cierto? Entonces, desde el sistema de vigilancia epidemiológica tengo que hacer varias cosas. Uno, identificar cuál es o a qué estoy exponiendo al trabajador. Es lo primero. Lo segundo, hacer la medición de eso, ¿cierto? Porque con base en eso, existen como unos índices de riesgo. Entonces, dependiendo del índice de riesgo, pues yo priorizo qué es lo que tengo que hacer con el trabajador. Y esto pues no está tan asociado a la medicina laboral, pero digamos que se conecta. Y es desde todo el ciclo PHBA, uno como hace una intervención, en este caso cuando identifica, pongámoslo así, un ruido que está superior a los 85 decibeles. Entonces uno define qué puede hacer con eso. Entonces uno tiene que intervenir la fuente, entonces ver si desde alguna mejora, y este caso tiene que ver más de pronto con lo que sabe Andrés en sus temas de ingeniería, y es cómo desde la ingeniería yo puedo apaciguar
esa fuente pues, del Ese ruido. nivel de ruido, sí. Exactamente. Dos, las intervenciones que tengo que hacer del ambiente y las del trabajador. Entonces, el uso de elementos de protección, si tengo que usar doble elemento de protección y ese tipo de cosas. Entonces, vamos en la promoción y la prevención y es Claro, eso, identificar a qué está expuesto. claro. Con base en eso, definir cuál es ese índice de riesgo y definir cuáles son las acciones a realizar la organización, sea desde la fuente o sea desde la intervención que se tenga que hacer al individuo. Posterior a eso, pues los exámenes, eso va acompañado de exámenes ocupacionales, ¿cierto? Entonces los Por exámenes eso. ocupacionales estamos enfocados en saber acorde a la labor y eso pues también lo desarrolla en este caso el médico laboral o el asesor que esté con la empresa y es definir acorde a ese profesiograma y el manual de cargos y funciones cuáles son las exposiciones puntuales que tiene ese trabajador y con qué las voy a medir, ¿cierto? Entonces, como estamos con el ejemplo del ruido, pues cómo medimos la exposición o el daño que pueda tener un trabajador a largo plazo con exposición al ruido, pues tenemos la audiometría, ¿cierto? Ok, Eso es un tema que se enreda un poco más porque hay que hacer varias cosas, hay que hacer una audiometría que tenga un reposo auditivo, que no haya estado expuesto a ruido a cierto tiempo porque eso hace que se altere el examen. Si sale un examen alterado, dependiendo de las frecuencias que estén afectadas en esa audiometría, se define si es un cambio de umbral permanente o temporal y con base en eso se define si se hace una audiometría confirmatoria, ¿cierto? Y con ok, base en eso, ya es que el sistema de vigilancia define, listo, este trabajador que tengo es un posible enfermo laboral. Y ahí es cuando empezamos a hablar del otro punto que les estaba diciendo y es el proceso de calificación de origen, ¿cierto? Entonces, el proceso de calificación de origen está a cargo, o en teoría lo pueden hacer dos entidades, que es la EPS y la ARL. Para ese tipo de cosas existe un proceso, y es un proceso, pues, un papeleo, por decirlo así, y se deben sí, un cumplir trámite un administrativo. trámite administrativo en el cual la empresa debe enviar una documentación, el trabajador debe enviar una documentación y con base en eso las entidades hacen un análisis correspondiente y califican. Ok, Califican origen, entonces dicen, vea, con base en su exposición, en el análisis de puesto de trabajo que es supremamente importante, en el manual de cargos y funciones, en su historia clínica, lo que usted tiene está relacionado con el trabajo y lo califica en ok, primer origen. Más o menos ese es el proceso. perfecto, ¿no? Súper claro. Pero entonces, ahí también me surge una pregunta y son dos temas. Hay un estigma muy marcado del enfermo, ¿no? Es decir, si tú ya vienes de enfermo de una compañía, tal cual como dice Andy, y tú ya nos estabas contando, pues viene la persona ya enferma porque hizo la labor durante muchos años y entonces ya está calificado, digamos, ya tiene la enfermedad, ya es una enfermedad laboral. Esta persona, y son dos preguntas entonces en una, esta persona entonces, ¿cómo hace como el proceso? Por ejemplo, si se desvincula de X compañía y va a la otra, cómo hace precisamente ese proceso o hay mucho estigma. Mi pregunta sería, ¿hay mucho estigma para ellos? Y la otra es, creo que también este estigma está, que es lo más raro del tema, de esas personas sanas, ¿sabes? O sea, a veces pasa que uno está ahí en la oficina y está la persona que realmente sí hace su estiramiento, se para, no sé, hacer como el tema de De las descansar, pausas. las pausas, Uh -huh. descansar visualmente, y la gente como que lo mira un poco mal, ¿no? ¿Cómo se maneja eso, sabes? Como que el estigma del enfermo y el estigma del sano. Sí, listo. Vamos a empezar con la primera pregunta, que Ok, es un poco como más fácil de responder. Eh, ese tipo de, pues como de actitudes parten de cada uno, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que el cuidado de la salud lo hagan todos menos uno mismo, ¿cierto? Entonces incluso uno en el gremio de la salud encuentra eh, personas que fuman, que tienen malos hábitos de vida. Entonces digamos que cuando uno parte desde el cuidado, muchas veces la gente se burla de uno porque dice, no, este man todo cansonadito, todo chocho y ahí que las pausas y esas cosas. Y eso se viene a ver es como un largo plazo, ¿cierto? Entonces, claro, el mensaje o a mí lo que me parece más importante es que cada uno parta de lo que hace en su diario vivir y defina qué lo beneficia o qué lo hace sentir bien. Entonces uno muchas veces por la carga de trabajo, por múltiples cosas, pues no descansa, no se para, se toma un café, no hace estiramientos, no hace nada y más adelante, digamos, con el pasar del tiempo es que se da cuenta que ha fallado en esas cosas. Entonces, a la persona que se cuida no se la monten, porque muy seguramente más adelante esa persona pues puede estar en una condición mucho mejor claro. en la que tú estés en un futuro. Entonces, pues lo primero es
pues bueno, interesarse por eso. Digamos que ahorita con todo el tema de la digitalización y toda esta nueva revolución que tenemos, que es la tecnológica, existen muchas herramientas para que uno tenga mucho más control de ese tipo de cosas. Si tú tienes, por ejemplo, tú que tienes un smartwatch, Apple a ti te recuerda que llevas mucho tiempo sentado, por ejemplo. Claro. Entonces te dice, mira, es hora de pararte porque llevas mucho tiempo sentado. Sí, o la Entonces, hora de dormir o ese tipo de cosas, claro, entiendo. cualquier tipo de cosas, esto ahorita te está midiendo un montón de cosas. Entonces, todo ese tema de la digitalización y monitorización de los temas de salud hace que la población ahorita se preocupe mucho más por su salud. Tú ves todas las aplicaciones de Strava, bueno, hay de natación, hay de múltiples cosas. Digamos que esa es como desde que ocurrió la pandemia, muchas personas se preocupan mucho más por su salud. Y pues eso lo usan incluso hasta como red social para conseguir pareja. Eso se ha vuelto súper, Ok. súper. ¿Cómo? Sí, ya tú Cuéntanos. no tienes un Tinder, sino que tienes un grupo donde vas a nadar, vas Ah, a. Pues yo no, yo nado, pero yo nado con mi esposa. Entonces yo estoy un amigo me dijo. retirado del Sí. mercado. Un amigo me dijo, Tips para conseguir pareja por el doctor Joan Zuluaga. no, corta. No, pero en serio, digamos que desde ese punto de Ok. vista, pues ha sido muy bueno. Entonces, cada vez nos preocupamos por nuestra salud y eso puede ayudar a un largo plazo a que el bienestar de la población mundial mejore, ¿cierto? Sí, claro. Ok. Entonces, Claro. eso es uno. El otro es el trabajador que ya viene enfermo, Ok. ¿cierto? Que pasa de una organización en otra, pues buscando trabajo o simplemente quiere buscar un trabajo porque quiere una mejor oportunidad de vida y Claro. O demás. cambiar, ¿sabes? La Sí, labor que está claro, haciendo. claro. Entonces hay varios temas y es que los trabajadores tienen, unas pueden tener patologías de base que no están calificadas como de origen común, pero que pueden llegar a ser agravadas por el trabajo, ¿cierto? Entonces, cada empresa tiene sus requerimientos para el cargo para el cual van a ser contratadas estas personas y tiene la potestad de definir si ese trabajador entra o no entra. Ahí es Ok. cuando empiezan los problemas, en teoría, para los trabajadores, es decir, fue pucha, por mi enfermedad, pues no me están contratando, no me están recibiendo, y ahí es A cuando, eso iba, ¿no? Es que eso es lo claro, difícil. ahí es lo difícil, y ahí es cuando entra un tema que se cruza bastante y se vuelve muy complejo, y es que muchos trabajadores mienten en sus exámenes de ingreso ocupacionales buscando no verse afectados en el proceso de contratación, Ok. ¿sí? Entonces las IPS les queda muy difícil hacer, digamos, hay muchos temas o muchas enfermedades puntuales degenerativas como de la columna, que uno tiene una hernia, bueno, múltiples cosas que no son detectables en un examen físico, en una IPS de salud Claro, ocupacional. claro. Entonces el trabajador fácilmente entra, no dice que tiene un antecedente y ya más adelante es cuando se accidenta, descubrimos en el tratamiento médico que tiene una patología crónica no asociada al accidente y ahí se complican las cosas en la organización. Entonces digamos que hay no es un estigma, sino es una posición muy compleja para el trabajador y para Y la el empleado. empresa. Claro, claro. Claro, porque la empresa, pues, al fin de cuentas, está contratando a una persona que necesita que sea productiva y puede verse afectada esa patología a la labor para la cual es contratado. Claro. Entonces, se vuelve un tema muy complejo. Y ya los que son, o los que ya tienen una calificación de origen de enfermedad laboral, pues, lo primero que hay que saber es que si tú estás en un administrador de riesgos laborales afiliado en X trabajo, cuando pasas a otro trabajo y la administradora de riesgos es diferente, esa enfermedad la tiene que asumir la nueva administradora de riesgos. Ah, bueno, ahí da como la tranquilidad, porque pareciera Claro, un pecado, ¿no? O sea, sí, no. Desde la prestación, o sea, lo que necesite la persona con la enfermedad laboral siempre va a estar cubierto, qué bueno, ok, siempre va a estar cubierto. Pero existe nuevamente lo que te digo, el estigma. Entonces hay claro. empresas que no reciben trabajadores con enfermedad laboral porque pues no les puede aumentar sus días de ausentismo, eso más adelante da certificaciones pues que afecta las estadísticas de la organización y eso puede generar inconvenientes. Muchas veces los enfermos laborales tienden como a no moverse mucho de las empresas pues para estar tranquilos y no tener ese tipo de inconvenientes, porque ya perder un trabajo y de pronto un trabajador que tiene una enfermedad laboral es un trabajador que muy seguramente está por encima de los 40, 45 años, porque para que se desarrolle una enfermedad laboral pues hay que tener un periodo de exposición. Entonces son trabajadores que ya están entrando en edad avanzada, no O que llevan quieren, mucho tiempo en la o que llevan mucho empresa. tiempo en la empresa, entonces no quieren ser, pues no quieren ser despedidos, entonces se vuelve un tema muy complejo ahí de manejo para las organizaciones. Ok.
Andrés Y se aburrió. sí, yo creo que está enfermito. Se nos fue. Pero también me haces pensar entonces en este tema de la enfermedad laboral, y tú lo tocabas algo en pandemia. Creo que también viene un tema muy por debajo ahí que ahora como que ha salido, y es todo el tema de salud mental, ¿no? O sea, ahí también, para que todos sepamos un poco qué está pasando en el tema, pues por supuesto no es como tu experticia, no eres psicólogo, pero a la final, ¿qué es lo que está pasando en la medicina laboral, lo que está pasando en las empresas con ese tema de salud mental? Muchas personas, al menos en estadística, se están como enfermando, es decir, Sí, ahorita hay un término muy acuñado que es el tema del burnout, que es como ese tema de la sobrecarga de trabajo. Hay personas que realmente llegan a donde sus jefes y dicen, oiga, realmente esto me está acabando, me está matando, y qué hacer como para contarles precisamente a las personas sobre ese tema de la salud mental, en las organizaciones. sí, de acuerdo. Desde que la pandemia pues, nos cogió en el 2020, el tema de confinarnos, de cambiar un poco la mentalidad de nuestros espacios de trabajo, donde ya teníamos como un espacio fijo, ahora es un tema mucho más flexible, tener que trabajar en la casa, tal vez estar en tu casa, eh, no solo tú en un espacio, sino que tienes a tu esposa, a tus hijos, A los perros. a los perros, a los gatos, bueno, todo ese tipo de cosas hace que uno, eh, las personas empezaron a trabajar mucho más, ¿cierto? Porque no tenían, digamos, el freno para muchas personas antes de pandemia era que simplemente finalizaban su horario de trabajo y su computador pues se quedaba en el trabajo y chao, me voy para la casa y hasta el otro día pues donde quedé, quedé. Ya esto se volvió a hacer un tema más complejo porque por la pandemia, digamos, los horarios ya no eran controlados. Si tú te quedabas en algo, te colgabas de trabajo, podías seguir dándole muchísimo tiempo. Muchas veces recibías órdenes por parte de tu empleador por fuera del horario y generabas esos temas de, como no de acoso, pero sí como que te aumenta la carga laboral, ¿cierto? Y todo esto asociado pues con la conmoción de una pandemia, el mismo sentimiento de que en cualquier momento te puedes morir, tu familia, los ingresos se ven disminuidos. Entonces digamos que hubo como un boom y una explosión de todas esas cosas que se juntaron al tiempo que hicieron que las personas empezaran a consultar mucho más por temas mentales, Ok. ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo es que ahorita la gente es mucho más consciente y a su vez eh, más abiertamente habla de todos estos temas mentales, ¿cierto? Total, Digamos total. que en, anteriormente eso era como una traba, una tara, el que hablara de que se sentía mal sentimentalmente o que tenía algún problema, digamos que era como menospreciado Claro. o que, mejor dicho, no estaba bien visto contar de esos temas mentales. Entonces, al haber ahorita con mucha más apertura y escucha, pues se empezaron a disparar todas esas cosas. Y lo otro es que desde el trabajo, pues hay como muchos más controles, ¿cierto? Entonces, pues tú tienes en una organización cómo identificar eh, esa carga y cómo los trabajadores tienen una carga mental y uno desde la batería de riesgo psicosocial y Ok. todos los resultados que esa batería de riesgo, aunque eso se venía aplicando hace mucho tiempo, pero en pandemia, desde pandemia, digamos que los resultados han sido mucho más complejos y ha habido mucho más abiertamente resultados alterados para que las personas empiecen a, como a consultar. Es que pienso y me haces pensar en que las personas, tal cual como tú dices, como que se abren un poco más. Creo que las nuevas generaciones como que están hablando un poco más de esto, ¿sabes? Como de la salud mental, de cómo se sienten, de hecho se generan también comunidades a partir de ahí, y siento que es también como una gran oportunidad, porque uno estaba acostumbrado, al menos que nosotros somos como millennials, ¿sabes? Que fuera como su hoja de vida. Entonces uno era, eh, trabajo bajo presión, sí. Que trabajo después de las 6 de la Sí, sí, sí. tarde y los fines de semana, sí, Soy una señor. persona Sí, comprometida y que Saco la montar en, camiseta y claro, sabe montar en globo, sí, señor. Entonces también sí. creo que, Tengo siempre la camiseta puesta en la organización para lo que total, me total, pidan. que Sí, esta empresa es mi familia, ¿sabes? O sea, creo que ahorita exactamente. hay como más posibilidades en muchas generaciones que ahorita vienen nómadas y pueden trabajar desde cualquier parte del mundo, que le dan como ese tema del bienestar. Ahora no sé cómo sea la relación, pero de pronto dinero a temas de bienestar, ese tipo de cosas, creo que Sí, puede ser un buen equilibrio. Entonces creo que es súper interesante, que es algo que pasó desde pandemia. sí, pesa sí. bastante. Lo otro además es que
digamos, estas nuevas generaciones que vienen no le tienen miedo a expresarse en general de todo, ¿cierto? Entonces, la generación de nosotros eh, en el colegio, poniendo un ejemplo sencillo, en el colegio, pues digamos como que sobrevive el más fuerte y el que menos se queja. Entonces, si a ti Claro, había o un compañero que te hacía bullying o un profesor que te la montaba, pues tú, listo, me la está montando, pero vamos para adelante y salimos. Ahora, digamos que hay muchas más herramientas y es todo tan abierto y tan controlado que tienes la posibilidad de expresarte y pues ahí es cuando salen lo que llaman los red flags, sea en el claro. colegio, en el trabajo, en cualquier escenario donde pues hace que esa salud mental sea un poco más vigilada y de pronto más vista, más vista. Claro, y que nota que tú lo estés viendo en el día a día también desde el trabajo, ¿no? De acuerdo. Porque no solo es por el boom, no solo es por hablar, sino que realmente está pasando. Sí. Y hay que hacer algo precisamente por eso. Y ahí me surge mi otra pregunta es, bueno, ¿y qué le espera entonces a la medicina laboral? ¿Cómo la ves tú? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de innovador? Porque ya nos hablabas de algunas métricas, por supuesto, todo ahorita se está digitalizando, pero la métrica por la métrica me hace pensar que no da ninguna información. Entonces, ¿cómo ves tú hoy 2024 y que de hecho ya estamos en el mes de diciembre y Ya, felicitaciones por el Día de la Medicina. muchas gracias. Aprovechamos y te damos ahí como el tema, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo la medicina laboral específicamente? ¿O cómo la está viendo o cómo la estás viendo tú de cara al futuro? ¿Qué va a pasar en los próximos 5, 10, 20 años? Lo primero es que, bueno, principalmente en Colombia tenemos una deuda puntual en temas de legislación y control, en los temas relacionados principalmente con enfermedades laborales y todo ese tipo de cosas. Eh, Desde hace muchísimo tiempo estamos con las gatizo y cómo hacemos ese control de la enfermedad laboral, pues de la prevención para sí, de los programas de promoción y prevención para la enfermedad laboral. Entonces, digamos, eso es un tema que está desarrollándose, todavía no se ha publicado bien, Los pero gatizos vienen son unas nuevos, guías, ¿no? pero Son unas vienen, guías exacto, son que las Son como definen los guías de, gaticos. sí, que es las guías de la, atención para la prevención de esa Ok, enfermedad de laboral. las enfermedades laborales. Entonces, uno, eso, tiene que haber una nueva legislación que digamos, que nos abone nuevos caminos para poder hacer las cosas diferentes en temas de promoción y prevención de la salud. ok, Las métricas siguen siendo supremamente importantes. Hay unos temas, incluso tecnológicos, como muy importantes, pero tienen sus limitantes por el tema presupuestal, ok, ¿cierto? Entonces, te voy a poner un ejemplo puntual. Y eso se viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero no es como tan abierto a todas las organizaciones, temas de ergonomía, donde manejan inteligencia artificial, donde miran posturas, donde miran todo el tema fisiológico, o sea, cómo tu cuerpo responde al trabajo y cuánto estás gastando en calorías, cuántos METs, porque eso se mide en METs, cuántos METs estás gastando por cierta labor, cómo lo estás haciendo, si necesitas o no una ayuda mecánica. Bueno, hay múltiples cosas que por temas presupuestales en muchas organizaciones no se desarrollan y podrían, digamos, a largo plazo darle como una luz o algo mucho mejor a las organizaciones en temas de esa prevención de la enfermedad laboral. Es un, la medicina en general es un tema que no es exacta y claro. que constantemente se está renovando. Entonces, digamos que seguimos así como atentos a esas evoluciones y qué va pasando para poderlas implementar en temas de salud y seguridad en el trabajo. Pero la inteligencia artificial definitivamente es algo que pues, ya nos tomó desde hace tiempo y seguramente saldrán muchas cosas interesantes en ese ámbito. Ok, ok. Ujú. Bueno, para ir ya cerrando de pronto, habla usted de que pues hay ciertas herramientas y ciertos controles y estrategias que pues obviamente tienen un costo. De acuerdo. Y muchas veces los departamentos de SST o recursos humanos pues no tienen un presupuesto tan elevado, ¿sí? Se pueden hacer cosas, se puede hacer gestión, promover actividades, hacer, digamos, prevención, iniciando con un presupuesto cortico, haciendo alguna actividad puntual, sencilla, en donde las empresas, pues obviamente tengan de alguna manera controlado todo ese tema del riesgo y digamos, no sé, de pronto un par de tips, 5 tips que pudiéramos darle a las personas que nos están viendo hoy. Gracias por vernos y escucharnos. Eh, Suscríbanse. Suscríbanse, por favor. Eh, Porque pues seguramente hay gente que requiere ya, que necesita pues tener ideas y todo, pues obviamente todos los días nos surgen dudas con respecto a ese tema. Entonces, ¿qué pudieran hacer? De pronto, ¿qué ha visto que se implemente en alguna empresa, que sea ganador,
y que pueda... Entonces vamos a que pueda hacerlo de la implementar. siguiente manera. 5 tips por el doctor Jovan Zuluaga para sobrevivir en el trabajo. Listo. Vamos con el primero. Primero. Uno, todo el tema documental, ¿cierto? Documental en lo que se refiere a salud y seguridad en el trabajo y los temas de promoción y prevención en la salud. Entonces, tener muy bien desarrollado, uno, cuáles son los cargos que tengo en una organización, con su manual de, obviamente, funciones y demás, y el profesiograma que esté muy bien ajustado a la labor que está realizando el trabajador para poder saber, digamos, como yo desde mi sistema de vigilancia, cómo controlo. Dos, obviamente, el sistema de vigilancia epidemiológico, ¿cierto? Porque es el insumo importante para saber, acorde a la exposición, qué puede pasar a futuro en mi organización si no hago los controles adecuados, ¿cierto? Tres, no es de salud, pero sí de promoción y prevención relacionado con, digamos, el plan de trabajo que puedan desarrollar la empresa en conjunto con su administrador de riesgos laborales, ¿cierto? Porque es el pilar fundamental, porque obviamente en las empresas no somos expertos en, pues en esos temas, ¿cierto? Claro. O sea, Ujú. desarrollamos algunos programas, obviamente hay gente competente que maneja todo lo de higiene, salud y seguridad en el trabajo, pero pues dejarse aconsejar, ¿cierto? Entonces, tener unos planes de trabajo muy bien enfocados desde la enfermedad laboral en todas esas exposiciones que tienen los trabajadores y tomar acciones para que eso se pueda controlar. Y relacionado con el accidente de trabajo, y ahí voy con el cuarto, y es identificar muy bien esos riesgos que generan frecuencia en la accidentalidad, ¿cierto? O sea, como cuáles son los accidentes más Claro. frecuentes que tengo. O sea, mi gente se está cayendo mucho. ¿Te refieres a Exacto, eso? Se está cayendo mucho. Se exactamente. está... Entonces, no sé, tengo 10 accidentes este año y estos 10 accidentes se dieron por temas de orden y aseo. Ok, Entonces fue, pucha, pues tengo que abocar mis recursos a mirar qué está pasando y qué es lo que tengo que hacer para que esto no siga ocurriendo. Entonces, uno, eso, el plan de trabajo desde la prevención del accidente de trabajo, uno, en esos riesgos de la frecuencia. Y dos, que es algo que ocurre mucho en las organizaciones, y son los riesgos potenciales, ¿cierto? Entonces, yo tengo frecuencia y muchas veces le paro bolas a la frecuencia, entonces, ¿qué tanto se me están accidentando? Pues, entonces, voy a poner un ejemplo de una empresa, no sé, De flores. de flores, ¿cierto? Entonces, de flores. Eh, tengo mi personal de flores, yo sé que de pronto el riesgo más frecuente que pueden tener ellos es el tema de cortes en manos, de pronto caídas a nivel por el terrenos irregulares, pero no tengo en cuenta la persona que me hace el mantenimiento del vivero, claro. ¿cierto? Y es el que está trabajando en alturas, es el que se me puede caer en cualquier momento, pero como nunca he tenido un caído de alturas, entonces yo no le paro bolas a Y que eso. pareciera que como hace su actividad y está bien, Claro, y como te no ha entiendo. pasado nada, lo dejo ahí un Ujú. poquito y no cojo todo. Entonces, el cuarto tip está enfocado en eso, y es en buscar y en tener muy bien mapeados esos riesgos potenciales para que, si bien no se me han expresado, pues no se me expresen en ningún momento, porque esos son los que nos causan los graves y nos causan los eventos mortales, Claro. ¿cierto? Lo que no Entonces, si está yo, como tan vigilado. claro, no los tengo tan vigilados, no me está pasando nada, y ahí los tengo tranquilos. Ok. Entonces, tener, en este caso, vuelvo al plan de trabajo con la administradora de riesgos laborales, y es tener esos ojos externos que nos digan, venga, esta es su frecuencia, pero venga, metámosle a esto, que es un riesgo que usted tiene potencial y que en cualquier momento se va a materializar si no le para bolas, De una. ¿cierto? Y el quinto, ¿qué más les diría de quinto? Bueno, el tema de salud mental. Ok. ¿Sí? Que lo hablamos y que, digamos, va cogiendo mucho auge y ha cogido pues desde la pandemia, eh, y es tener, pues digamos, en temas de bienestar, todo lo que como organización consideremos es relevante para esa salud mental de los trabajadores y tener como muy claros los procesos, en este caso de cada una de las personas en la organización, sobre todo los jefes, ¿sí? Porque principalmente pasa es como con los jefes. Ok. Y es que la carga laboral, bueno, todo ese tipo de cosas, cruzarla con la encuesta de riesgo psicosocial y con base en esa encuesta, pues tomar las acciones también con la administradora de riesgos para poder disminuir ver esos cargos críticos que pueden estar con algún agotamiento, con algo puntual y puede ser algo simplemente del proceso
como tal de la organización que Perfecto. tenga que cambiar. Bueno, Doc, no, pues nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Qué nota, y muchas gracias a ustedes por quedarse hasta acá. Recuerden comentarnos si tienen alguna pregunta. Pues esto se nos fue como muy rápido y agradecemos nuevamente pues al Doc. No olviden suscribirse, comentarnos qué opinan precisamente del tema, qué temas quisieran ver en nuestro podcast. Y recuerden, ya vieron aquí al Doc dándonos sus tips. La verdad, las personas que están trabajando en seguridad y salud del trabajo en sus compañías están haciendo todo lo posible para que usted no se vaya a sotanar, para que usted no se vaya a accidentar, para que el día de mañana no le vaya a dar una enfermedad. Entonces, venga, escúchelo, está chévere. Y nada, nos vemos en otra ocasión. Aquí Dani y Andy, y nos fuimos aquí en Los Inseguros. Muchas gracias. Gracias. Cuídense. Chao. Chao. Chao.